Hola, ¿cómo están? Saludos. Bueno, aquí estamos en un programa más. ¿Cómo están todos? Buonasera a tutti. ¿Qué es la consulta popular? Bueno, aquí invitándote para que des tu opinión sobre la consulta popular de este domingo. ¿Qué opinas sobre las preguntas? Si las has leído, has leído Bueno, los anexos. ¿Qué Bien- tal? A ver si nos cuentas un poco. Bienvenido, Marcos. ¿cómo estás, Mario? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo están? Un gusto verlos, aunque sea por aquí a través de este medio. Espero visitarlos pronto, poder visitarlos pronto en la ciudad de Guayaquil. Bueno, pues yo desde la ciudad desde la ciudad de Quito, eh, el panorama, como les digo, respecto de las preguntas de la consulta popular, tengo algunas opiniones. O sea, sí he leído los anexos, las preguntas mismo en sí. Aunque ahondar en el asunto jurídico de los anexos, pues nos llevaríamos aquí horas en ello. Pero sí ahondaremos Claro. en el asunto político que hay detrás de todo esto, ¿no? O sea, pongamos en primer lugar, por ejemplo, lo de la pregunta de ampliar lo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Lo de ampliar las competencias de las Fuerzas Armadas e inmiscuirlas es la primera pregunta. Si la tienen a mano, de pronto puedan Sí, aquí está la pregunta. hacerme una... Sí, Listo. Aquí si alguno de está los dos lo la puede... pregunta. Número uno. La pregunta número uno dice: ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional conforme al anexo de la pregunta uno? Bueno, en primer lugar, eso es competencia, eso, compas, es competencia de la policía. Eso es competencia privativa de la policía. La policía para eso es una institución de carácter civil que está encargada del orden público, del orden y de la seguridad pública y no de la seguridad ciudadana. El orden público y la seguridad ciudadana son facultades privativas de la Policía Nacional. Eso es facultad de la Policía Nacional. Es más, todo el aparato que ya tiene la Policía Nacional es suficiente para contrarrestar todo el asunto del crimen organizado. Veamos nada más todo el aparataje que utilizan al momento de reprimir en una marcha o en una protesta social. O sea, tienen un aparato inmenso para reprimir, pero no se usa ese aparato para reprimir realmente a quienes están detrás del asunto narcodelictivo. Este, Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, este asunto de inmiscuir a las Fuerzas Armadas en las competencias de la Policía Nacional viene dado por una serie de doctrinas de seguridad, que obviamente sabemos de dónde vienen del norte, ¿no? Estas doctrinas de seguridad que ahora dicen que no, es que ahora ha cambiado el panorama de las Fuerzas Armadas, como ahora la seguridad nacional, entre comillas, ya no existe. La seguridad nacional es una doctrina, ¿no?, que existía en los tiempos de la Unión Soviética, esto de proteger a los estados democráticos para que el comunismo no vaya a inmiscuirse en los asuntos de los países, ¿ya? Como esto supuestamente para ellos ha desaparecido y para ellos la derrota de la Unión Soviética significó el fin de la Guerra Fría y con ello el fin también del asunto de la doctrina de la seguridad nacional, ahora cambian la perspectiva y dicen, ah, no, es que como las Fuerzas Armadas ahora ya no tienen casi tanto este asunto de proteger la soberanía y la seguridad, y la seguridad nacional respecto de los comunistas, ahora vamos a tratar de inmiscuirla en otros asuntos de seguridad ciudadana. Pero, como les digo, eso es totalmente incorrecto. Porque las Fuerzas Armadas, su naturaleza misma, y estamos hablando bueno, pues como comunista yo analizo las cosas desde una perspectiva materialista histórica, ¿no? ¿Ya? De una perspectiva materialista histórica. Y esta perspectiva materialista histórica pues ha analizado que las Fuerzas Armadas son una institución que toda la vida ha sido preparada para la guerra. Tienen siglos y siglos de experiencias en preparación para la guerra, en ataque al enemigo, ya, en matar al enemigo. Que no digo que está mal, porque al final esa es las competencias que tienen ellos, defender la soberanía nacional y tener que matar al enemigo en un caso de guerra, pero no están preparados para afrontar un asunto con la ciudadanía, pues, o sea, no están preparados para tratar con el ciudadano como sí lo está la Policía Nacional hace más ya de 70 años cuando fue creada en el gobierno de del general Alberto Enrique Gallo, perdón, ya, que él fue que separa a la policía, crea una institución civil de carabineros, ¿ya? En la Revolución Juliana de 1925, crea a los carabineros, ¿no?
Entonces, nace la institución de la Policía Nacional como una fuerza civil preparada para estos asuntos delictivos, para el asunto de la seguridad ciudadana y el orden público. Y entonces no deben inmiscuirse por ninguna circunstancia las Fuerzas Armadas en cosas que realmente, pues, primero, históricamente no están preparadas y segundo, pues, que le corresponden privativamente a la policía. Y ahora, vamos allá, más allá del asunto teórico, ya para darles a ustedes la palabra después de esto último que voy a añadir. Más allá del asunto histórico, vamos al asunto político, ¿ya? Eh, las fuerzas armadas y la Policía Nacional, por más que se les equipe, por más que se les entregue todo un contingente en material, un contingente humano, que se recluten 10.000, 20.000 policías cada mes, así pongan un policía en cada esquina, el asunto de la seguridad ciudadana y sobre todo el asunto del asunto narcodelictivo, del asunto de los GDO, de estos grupos delincuenciales transnacionales, no se va a acabar con más policías, más armas y más contingente en materia material, ¿no? O sea, de armas, de elementos disuasivos, ¿no? Esas cosas se van a acabar cuando estructuralmente nosotros acabemos con el origen de la delincuencia. ¿Cuál es el origen de la delincuencia? La burguesía ecuatoriana, la burguesía de todos los países, ¿ya? Porque ustedes van a creer y me van a disculpar tal vez los pocos oyentes que tengamos ahorita. Eh, Me van a disculpar. O sea, un cojudo que vende 2 fundas de H en los Guasmos Sur en el Guasmo Sur de Guayaquil, en los barrios periféricos de Guayaquil, o que vende 2 gramos de cocaína en los barrios periféricos de Quito, en San Roque, en Guamaní, etcétera, ¿no? ¿Ya ustedes creen que ese va a poder financiar una avioneta de 25 millones de dólares? Una narcopista de 1,5 millones de dólares. ¿De dónde sale esa plata? ¿Quién tiene la capacidad para invertir en una empresa logística inmensa como es el narcotráfico? La burguesía, los ricos, ellos son los que financian. Es decir, cuando nosotros hablemos de seguridad real en este país va a ser el día en que nosotros veamos los allanamientos en San Señales. Borondón y en Cumbayá. Ese día va a ser que realmente va a haber un ataque contra el crimen organizado. Esperemos a votar. Para todo es sabotaje. Podrías volvernos a repetir porque parece que hubo como una interferencia. Déjenme moverme un poco porque igual como estoy con audio me voy a mover nomás un poco acá dentro de la casa. Porque me salí al balcón porque de pronto no me iban a poder ver. Ya, yo creo que de aquí creo que sí se me escucha mejor. Sí, se te escucha Sí, bien. ahora sí. Ya, como les decía, el asunto político también, ¿no? O sea, no vamos a resolver este problema con una consulta popular, con una consulta en el que le vamos a dar más facultades o más armas o más penas a los delincuentes, o más armas a los policías y más penas a los delincuentes. No se va a resolver así, porque como les digo, un tonto que vende 2 fundas de H en el Guasmo Sur, en los barrios periféricos de Guayaquil, un tonto que vende 2 gramos de cocaína en los barrios periféricos de Quito qué sé yo, en los barrios de San Roque, Guamaní, Calderón, etcétera. Ya, ese tipo, ¿no? ¿Dónde va a sacar 25 millones de dólares por una narcoavioneta? ¿De dónde va a sacar 1,5 millones de dólares para hacer una narcopista clandestina? Esa plata, ¿quién tiene? La burguesía, los ricos. Ellos son los que tienen realmente el dinero, el capital para financiar una empresa que requiere una logística tan grande como el narcotráfico, ¿ya? Es decir, el narcotráfico es una forma nueva de acumulación originaria de capital de la burguesía, de los ricos. Ellos son los que realmente están detrás de todo el asunto del narcotráfico. Entonces, cuando nosotros realmente veamos una lucha contra la delincuencia, va a ser el día que nosotros veamos allanamientos en Cumbayá y en San Borondón. Ese día, cuando lo saquen de las mechas a esa gente de allá, Cumbayá y San Borondón. Dolarización, ¿no? Porque también la dolarización. No sé si es la señal mía o la de ustedes, porque ahorita estoy bien de señal ya. No te escuché lo último, Mario, se cortó la señal. No sé, tenemos una señal. No, decía que este tipo de, bueno, estos burgueses son los mayores beneficiarios también del sistema dolarizado que tenemos, porque la dolarización también impide este control sobre el lavado de dinero, ¿no? Del narcotráfico. Exacto. O sea, la dolarización yo incluso creo que fue creada a propósito. O sea, si nosotros nos podemos analizar históricamente, ¿no? 1998 empiezan a descalabrar todo el sistema de instituciones financieras con la ley reformatoria de las instituciones financieras.
destruyen la economía, destruyen el Sucre, destruyen la economía del país y para el año 1999-2000 ya nos impusieron el dólar. Fíjense, después de eso, para el año 2001 ya estaba Jaime Nebot y todo este GDO de los socialcristianos, ya estaban llorando por la autonomía de Guayaquil y se hicieron con puertos, aeropuertos y todo lo demás, acuérdense, ¿no? ¿Ya? Hasta Justo otro tipo de después de... cédula también. No lo pidieron antes, lo pidieron después, ¿no? Pidieron después de la dolarización hacerse cargo de los puertos y los aeropuertos. Ahí nomás veamos nosotros qué puede haber detrás de esos intereses, ¿no? Y por qué después de la dolarización quieren puertos y aeropuertos y ya sabemos nosotros qué es lo que se manda a través de los puertos y aeropuertos del país, ¿no? ¿Qué se puede enviar a través de eso? Claro, y sobre todo los puertos privados que hay aquí en Guayaquil. Exacto, y sobre todo los 13, creo que son 13 puertos privados que se crearon estos criminales para hacer lo que les da la gana, ¿no? Entonces, Impidieron la construcción de un puerto público allá en Pozorra, pero bueno, parece que también querrán privatizarlo una vez que ya esté listo el puerto de Pozorra. obviamente lo van a hacer de esa forma. Entonces eso, como digo, el crimen organizado no se va a acabar mientras nosotros no acabemos estructuralmente con la base misma social del crimen organizado, la base económica y social del crimen organizado, que es la burguesía ecuatoriana y toda la gente que financia el asunto del narcotráfico. Veamos nomás Colombia, cómo fue, ¿no? Cómo fue el asunto de Colombia. El cartel de Medellín no es que salió como en las películas y como en las series nos quieren intentar hacer ver de que, ay, no se trató de un visionario narcotraficante que fue Pablo Escobar y que de la pobreza salió mentira, falso. Quienes realmente financiaron el cartel de Medellín eran las familias más pudientes y las familias más rimbombantes de Medellín. Ellos pusieron la plata para crear semejante estructura. Ellos pusieron ese dinero, ¿ya? Entonces, el asunto del narcotráfico es un asunto de dinero, de capital, y mientras el capital, ese mal capital, obviamente, ¿no? Que no sirve para el desarrollo, sino para enriquecer unos cuantos, no sea destruido, ¿no? Entonces, este problema seguirá vigente. Una consulta popular nada más es un chiste para distraernos a nosotros de los problemas reales y estructurales que están detrás de todo esto.